Bueno, profe Carlos, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Iniciamos nuestro evento académico de hoy, día 5 de marzo del 2022, con nuestro tema de dictamen sobre los estados financieros a cargo del profesor Carlos Astoque. Bienvenido, profe. Podemos iniciar. Gracias, Janet, y gracias por la invitación. Buenos días a todos los presentes. Entonces, vamos a hablar durante 40 minutos sobre el dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros. Por una dificultad que no sé por qué se me presenta, no puedo manejar yo directamente la presentación en Word que tengo y le he pedido a la colega María Janet que me colabore en eso. El artículo 208 del Código de Comercio es el que indica cuál es el contenido del dictamen sobre los estados financieros y dice que deberá expresar por lo menos, primero, si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. Segundo, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tercero, por favor, Janet. Bueno, ahí tenemos tercero. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva en su caso. Cuarto, si el balance y el estado de pérdidas y ganancias, ¿hay algún ruido? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguien abrió el micrófono? Bueno. Cuarto, si el balance y el estado de pérdida y ganancias ha sido tomado fielmente de los libros y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado y el segundo refleja el resultado de operaciones en dicho periodo. Y quinto, las reservas o salvedades que tenga sobre la fiabilidad de los estados financieros. Estos 5 numerales del artículo 208 entonces concretan cuál es el contenido mínimo que debe tener el dictamen del revisor fiscal. Quiero aclarar y les voy a insistir durante esta charla que el revisor fiscal no presenta opinión sobre estados financieros. El revisor fiscal presenta dictamen y así debe denominarlo el revisor fiscal, debe denominarlo dictamen, no opinión. El revisor fiscal no hace auditoría, el revisor fiscal hace examen de los estados financieros. Por lo tanto, dentro del dictamen, no es opinión, dentro del dictamen sobre estados financieros, el revisor fiscal no debe mencionar, decir que hizo auditoría, que audité, que de acuerdo con monitoría. No, el revisor fiscal no hace auditoría, hace examen. El revisor fiscal no presenta opinión sobre estados financieros, eso lo hace el auditor. El revisor fiscal presenta dictamen sobre los estados financieros. Como ustedes ven, tiene que referirse a los estados financieros, pero en el primer numeral, como este Código de Comercio fue expedido en 1971, cuando todavía no existían los estados financieros de propósito general que inicialmente fueron reglamentados en 1986 mediante el decreto 2160, más adelante fueron retomados en el decreto 2649 de 1993 y posterior. Por favor, hay personas que están abriendo el micrófono y hacen mucho ruido. Posteriormente, cuando entraron en vigencia las NIF en Colombia,
pues ya se habló de los cuatro, en esa NIP, de los 4 estados financieros de propósito general, que son el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Nuevamente le pido, alguna persona está con el micrófono abierto haciéndonos ruido al fondo. Por favor, alguna persona. Perdón, Ana María Lozano, le he cerrado el micrófono 3 veces. La próxima me toca retirarla. Ana María Lozano. Gracias, Janet. Sí, sí, porque nos hace muchos ruidos al fondo y no deja que los participantes escuchen lo que estoy diciendo. No importa que tengan la cámara prendida, pero el micrófono sí es mejor que lo tengan apagado. Bueno, ya fue suspendida esta participante que nos tenía el micrófono abierto y comencemos. Lo que hice en su numeral primero, este artículo 108, pues se entiende reemplazado por lo que indica el artículo 38 de la ley 190, la ley 222 del año 1995, donde ya menciona los estados, 4 estados financieros de propósito general y se refiere al dictamen del revisor fiscal sobre ellos. Entonces, este numeral cuarto que están viendo, pues se reemplazará también, no se dirá si el balance y el estado de pérdida de ganancias, sino se referirá al estado de situación financiera y a los otros 3 estados de propósito general. Y no se referirá a las normas de contabilidad generalmente aceptadas que en 1971 estaban vigentes, sino se referirá ahora a las normas de auditoría, normas internacionales de auditoría, NIA. Pero ya vimos que el artículo 208 exige que el revisor fiscal diga si son fidedignos los estados financieros, pero también decía anteriormente que aplicando las normas o las técnicas y procedimientos de interventoría de cuentas. Las técnicas y procedimientos de interventoría de cuentas a los que se refiere este artículo 208 se parecen en muchas cosas, pero no en todas, a las NIA. Se parecen, no son iguales. Las NIA en general no definen concretamente qué procedimientos debe aplicar el auditor financiero, y al aplicarlas por similitud a la revisoría fiscal, pues tampoco queda definido cuáles son los procedimientos. Pero de acuerdo con este 208, debe basarse en las técnicas y procedimientos de interventoría de cuentas. Como les dije, son parecidas los procedimientos y las técnicas que se utilizan por parte de un revisor fiscal. Son parecidos a los que utiliza a las normas internacionales de auditoría que utiliza un auditor financiero, pero no son iguales. No todas las NIA se pueden aplicar a la revisoría fiscal. La mayoría, aclaro, la mayoría sí. Pero al aplicarlas hay que tener en cuenta el objetivo fundamental de la revisoría fiscal, que es hacer vigilancia preventiva e independiente sobre todas las áreas de actividad de la empresa, con el objeto de que las cosas se hagan bien. Por eso, de acuerdo con lo que el artículo 107 del Código de Comercio en su numeral segundo establece, el revisor fiscal debe informar oportunamente y por escrito
a la gerencia, a la junta directiva o a la asamblea general, según el caso, sobre las irregularidades que se presentan en las operaciones. Ese artículo 207 en su numeral segundo no dice sobre las irregularidades en los estados financieros y en las declaraciones tributarias. No, dice sobre las irregularidades que ha detectado que se presentan en las operaciones de la empresa. Se refiere entonces a todas las operaciones de la empresa. Por eso el cubrimiento de la vigilancia preventiva que hace el revisor fiscal tiene que ser sobre todas las áreas de actividad de la empresa. Esa es una gran diferencia frente a la auditoría financiera. Y eso obliga a que el revisor fiscal, si quiere y si puede aplicar las NIA, las aplique, pero con mayor continuidad, normalmente todos los meses, desde abril, que es cuando por lo general inicia su trabajo revisor fiscal, hasta marzo del año siguiente, que es cuando lo termina. Entonces, debe aplicar esa NIA que pueda con continuidad, con mayor profundidad. No es un examen superficial lo que hace el revisor fiscal, como si lo hacen los auditores financieros. Tiene que aplicar la NIA que sea posible con mayor profundidad. Y por supuesto que teniendo en cuenta esos objetivos de la revisoría fiscal que les he mencionado y que les repito, son de vigilancia preventiva sobre todas las áreas de actividad de la empresa. Por favor, Janet, podemos avanzar con... Bueno, aquí hay un error que han estado cometiendo durante toda la vida muchos revisores fiscales. Y es que se les olvida que el artículo 209 del Código de Comercio o nunca lo han leído o si lo han leído no le han puesto atención. Se les olvida que el artículo 209 establece la obligación para el revisor fiscal únicamente, de presentar un informe anual a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. Y precisamente si está en dos artículos distintos, la obligación de, por un lado, presentar dictamen y por otro, informe a la Asamblea, es porque el Código de Comercio quiere que sean dos documentos diferentes. No obstante, ciegamente, las superintendencias y para completar el colmo, el mismo Consejo Técnico de la Contraloría Pública que nos debería guiar acertadamente para el ejercicio de la profesión en la parte técnica, las superintendencias y ese Consejo Técnico han insistido año tras año en pedir que se utilice un modelo donde se revuelven en uno solo el dictamen sobre estados financieros y el informe a la Asamblea. Repito, ese es un gran error. Precisamente el colega y abogado Jesús María Peña, quien hace parte del Consejo Técnico de la Contraloría, hace 2 o 3 años, hace 3 años, tal vez, en un foro de Compucol, manifestó expresamente que cuando los revisores fiscales incluyen en un solo documento lo que dice el artículo 208, o sea, el dictamen, y lo que dice el 209, o sea, la Asamblea, están incumpliendo las normas profesionales que ordena la Ley 43 de 1990. Yo considero que si en esas condiciones, como le dice el colega Jesús María Peña, están incumpliendo las normas profesionales, pues se están exponiendo a que alguien los denuncie ante la Junta Central de Contadores, su tribunal disciplinario, por violaciones a las normas profesionales y por lo tanto les puedan aplicar una de las sanciones que indica la Ley 43 de 1990 en el Código de Ética. Lamentablemente también varios portales muy grandes a los cuales
ingresan una gran cantidad de colegas y de estudiantes de contaduría, colegas que son especiales para ellos, han también seguido el mismo modelo que han pedido las superintendencias y que han pedido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Con lo cual, tanto superintendencias como Consejo Técnico como portales están desorientando, en vez de orientar, están desorientando a los revisores fiscales y los están haciendo exponer a una sanción algún día por parte del Tribunal Disciplinario. ¿Podemos subir, Yaret? Más adelante, más. Bueno, baja. Bueno, acá, lo que dice la ley 222 de 1995 que les mencioné. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la unidad de la opinión profesional de revisor fiscal o a falta de del contador público independiente que los hubiera examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Tengan en cuenta que ahí tenemos entonces que cambiarlo en el año actual por el término normas internacionales de auditoría. Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional anteponiendo la expresión ver la opinión adjunta u otra similar. El contenido de alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente. Para evitar confusiones, yo sugiero que la expresión que se va a anotar diga ver dictamen adjunto, porque si el revisor fiscal no emite, según el artículo 108, una opinión, sino un dictamen, entonces lo más correcto es que diga ver dictamen adjunto. Y según el tipo de dictamen, que aclare cuál es ese tipo de dictamen. Por ejemplo, ver dictamen limpio adjunto o simplemente ver dictamen adjunto cuando se trata de dictamen limpio o sin salvedades. O cuando se trata de un dictamen sin salvedades, expresar ver dictamen con salvedades adjunto para que los lectores se den cuenta de una vez que ese dictamen tiene algunas salvedades y le pongan atención a ver cuáles son esas salvedades. Y si el revisor fiscal o el contador público independiente expresan dictamen adverso, pues entonces la manifestación que deben hacer al pie de su firma es ver dictamen adverso adjunto. En los casos en que el revisor fiscal no tenga evidencia válida y suficiente como lo ordena la ley 43 de 1990 y como lo indican las NIA, en el caso de que no tenga evidencia válida y suficiente, el revisor fiscal debe abstenerse de emitir dictamen. Por lo tanto, al pie de su firma debe indicar ver abstención de dictamen adjunto. Y por supuesto que tiene que adjuntar el documento de abstención de dictamen. En todos los casos, porque sé que muchos colegas se han confundido, en todos los casos, no importa cuál tipo de dictamen emita o que se tenga que abstener de emitir dictamen debido a que no tuvo evidencia válida y suficiente, en todos los casos el revisor fiscal está obligado a firmar los estados financieros que le presenten para dictaminar. En todos los casos, así haya abstención de dictamen, tiene que firmar los estados financieros. Pero, en el caso de la abstención de dictamen, como ya lo manifesté, deberá indicar ver abstención de dictamen adjunto. Sobre el contenido y la forma de las tres clases de dictamen limpio o sin salvedades, al que la NIA llaman dictamen no modificado, repito, dictamen limpio o sin salvedades, el mismo al que las NIA llaman dictamen no modificado. O el dictamen
con salvedades, a que las NIA llaman dictamen modificado con salvedades, o el dictamen adverso, al que las NIA llaman dictamen modificado adverso, o la abstención de dictamen. Las NIAs 700 y siguientes, NIA 700, 701, 705, 706, 710 y 720, dan instrucciones claras sobre qué debe hacer un auditor financiero con relación a los estados financieros a emitir su opinión. Como los decretos reglamentarios de las NIA o lo que en general llama el Consejo Técnico de Contadores Públicos, NAI, o sea, normas de aseguramiento de la información, dentro de las cuales aparecen las NIA. Entonces, esas NIA de la serie 700, que ya les manifesté, principalmente 700, 705 y 706, indican qué debe hacerse por parte del auditor financiero. Pero repito, como las normas reglamentarias de las NIA establecen que la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte de los estados de los revisores fiscales, la mayor parte de los revisores fiscales del llamado Grupo 1, están obligados a aplicar las NIA. Y también se propone por parte de ellos que los revisores fiscales que no están expresamente obligados las pueden aplicar voluntariamente, pero si deciden aplicarlas, pues tienen que manifestarlo así en su dictamen y tienen que, por supuesto, cumplirlas. Esas NIA 700, 705 y 706 indican que debe hacer el auditor financiero y, por extensión, lo podemos tener en cuenta porque son muy útiles para el dictamen de revisión fiscal. Allí se indica, entonces, en qué consiste cada uno de esos tres tipos de dictamen o en qué consiste la abstención de dictamen y cuál es el contenido sugerido, contenido mínimo en cada uno de esos tipos. ¿Podemos avanzar, Yader? Bueno, más. Lo que están viendo ustedes, colegas, no lo estoy considerando todo, es un documento que preparé y que le voy a enviar a quienes me lo soliciten. Por anticipado les pido, si tienen con qué escribir, anoten mi número de WhatsApp para que me envíen ustedes, los que quieran que les haga llegar esta presentación, me envíen la solicitud a mi WhatsApp 314-205-4586. 314-205-4586. Hay algunos colegas que han levantado la mano, pero les pido el favor de que me tengan paciencia porque tengo un compromiso a las 10 en punto de la mañana con el Congreso Colombiano de Contadores Públicos y no puedo pasarme, no puedo demorarme más de las 9:40 y por eso tengo que ser muy ágil en mi presentación. A las 9:40 termino y les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes me hagan preguntas y comentarios. Vayan tomando nota de las preguntas y comentarios que quieran hacer para que las pongan. O póngalas en el WhatsApp para que la colega María Janet a las 9:40 me manifieste cuáles son. Les repito el número de mi WhatsApp para que me soliciten enviarles esta presentación. 314-205-4586. Sigamos. El artículo 37 de la Ley 222 de 95 dice que estados financieros certificados son aquellos que han sido firmados
con carácter de fe pública por el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado. ¿En qué consiste la certificación? En declarar que se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, o sea, en los estados financieros, conforme al reglamento, o sea, de acuerdo con los decretos reglamentarios, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. Entonces, para certificar los estados financieros, el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se prepararon tienen que tener evidencia válida y suficiente, así como el revisor fiscal, de que los estados financieros se prepararon de acuerdo con lo que establecen los decretos reglamentarios al respecto. Y que las cifras contenidas en los estados financieros, o lo que llaman acá las afirmaciones contenidas en los estados financieros, han sido tomadas fielmente de los libros. Este artículo 37, entonces, y más adelante la ley 222 de 95 aclara en otro artículo que tanto el representante legal como el contador público bajo cuya responsabilidad se prepara los estados financieros, como el revisor fiscal, están dando fe pública y tienen dos responsabilidades importantísimas. Primera, una responsabilidad civil por los daños y perjuicios económicos que le causen a los propietarios de la entidad, al Estado, a los acreedores, a los bancos, a los clientes, bueno, a cualquier otra persona. Si les causan a través de los estados financieros certificados y el revisor fiscal cuando dictaminados, si les causan perjuicios económicos, los tres deben responder mancomunada y solidariamente por esos perjuicios económicos. Eso quiere decir que tienen que con su propio dinero, con su propio patrimonio, cada uno de los tres o uno solo de los tres, el primero al que puedan coger, o los tres simultáneamente en forma proporcional, tienen que con su propio patrimonio responder por esos daños, perjuicios económicos que se haya causado. Por favor, no hagan preguntas que no se relacionen con el tema que estoy tratando, por favor. También establece en la ley 222 de 95 que las tres personas que he mencionado tienen una responsabilidad penal, porque como los tres están dando fe pública, si los estados financieros no dicen la verdad, entonces pueden ser sujetos de prisión de 2 a 6 años. Pero además el contador público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros y el revisor fiscal tienen responsabilidad disciplinaria. Esto es que la Junta Central de Contadores a través del Tribunal Disciplinario les puede aplicar sanciones que consisten en suspensión de 3 hasta de 1 año, que puede consistir en multas, lo cual no se ha hecho generalmente, pero las suspensiones hasta por 1 año sí. Y si es grave el caso, pueden ser sancionados con la cancelación definitiva de su tarjeta profesional. Pasemos más adelante, Janet, por favor. Bueno, sigamos un poquito más adelante, Janetcita. Ahí. Entonces el artículo 38 deja claro que son dictaminados, artículo 38, ley 222 de 95, son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión provisional del revisor fiscal o a falta de de contador público independiente que los hubiere examinado. Noten que no dice que los hubiere auditado, dice que los hubiere examinado, porque el revisor fiscal no hace auditoría, hace examen.
Y para dictaminar, entonces tienen que presentarle los estados financieros certificados. Los pasos que normalmente se dan consisten en que la empresa le presenta al revisor fiscal los estados financieros prácticamente definitivos, pero no definitivos, ya ordenados, clasificados con la nomenclatura adecuada, con las cifras, para que haga su último examen. El revisor fiscal ha estado desde el mes de abril y todos los meses haciendo examen, haciendo pruebas de cumplimiento, haciendo verificaciones sobre los registros contables, sobre los balances de prueba que se obtengan mensualmente, de tal manera que al terminar el año el revisor fiscal en materia de estados financieros ha depurado mucho y sabe si están presentando o no están presentando fidedignamente la situación y los resultados. Al terminar el año ya lo sabe. No obstante, al cierre del año, normalmente en los primeros días de enero o durante el mes de enero, hace su último examen, sus pruebas sustantivas finales sobre los estados financieros, que le presenten, como le repito, casi que definitivos, pero no definitivos. Una vez que hace sus últimos exámenes, sus últimas pruebas sustantivas sobre estos estados financieros que la empresa le ha presentado, el revisor fiscal puede, y así lo ha hecho generalmente, solicitar a la empresa que haga reclasificaciones y que haga correcciones, si los ha detectado, y si son de importancia relativa. Porque si encontró algunas cosas que no quedaron bien clasificadas o que no representan la realidad, que hay error en el registro contable, puede entonces, repito, el revisor fiscal por escrito, pedirle a la empresa que haga reclasificaciones y correcciones, detallándole expresamente cada uno de los asientos que le está pidiendo que haga y explicando cada uno suficientemente. La empresa, como es una entidad independiente del revisor fiscal, tomará la decisión de si acepta o no acepta hacer las reclasificaciones y las correcciones que le pide el revisor fiscal. Si las acepta, pues las hará. Una vez que el revisor fiscal ha pedido que hagan correcciones y reclasificaciones y verifica que las hayan hecho o que no las hayan hecho, estará en condiciones de considerar que ya tiene evidencia varias suficiente, si se le han permitido obtener, por supuesto, para emitir un dictamen. Y en ese momento sí emitirá su dictamen y firmará los estados financieros en calidad de dictaminador. Pero repito, primero se los tienen que presentar firmados por el representante legal y por contador bajo cuya responsabilidad se prepararon, acompañado de la pequeña certificación que ya les mencioné y a la que se refiere el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Ese dictamen, por favor, Janet, subamos un poquitico. Ahí. Ese dictamen, quiero dejar en claro, es una manifestación suscrita por el contador público responsable de ella, en la cual da fe pública sobre la certeza y validez de lo contenido en dichos estados financieros. Manifestación que en todos los casos debe hacerse en documento aparte que debe juntarse a ellos. No basta, por favor tengan en cuenta ustedes, muchos revisores fiscales con poca o ninguna experiencia firman los estados financieros, pero no adjuntan el documento que es el dictamen. Es obligación que presenten el documento del dictamen o de la abstención del dictamen. Dentro del cuerpo de los estados financieros debe entonces firmar, citar el número de su tarjeta profesional, indicar en qué calidad firma,
y en ese caso podría revisor fiscal, y donde no es revisor fiscal y va a dictaminar un auditor externo, pues pondrá auditor externo, cualquiera de las dos cosas según sea. Por favor, Janet, subamos otro poquitico. Bien, ahí. Agregando siempre quien dictamina esto que aparece en rojo, que ya les manifesté. La expresión ver dictamen adjunto, ver dictamen con salvedades adjunto, ver dictamen adverso adjunto o ver abstención de dictamen adjunta. O una expresión que signifique la misma. Si a ustedes no les gustan estas palabras, pues utilicen una expresión que signifique lo mismo, pero que cumpla con lo que establece en primer lugar el artículo 208 del Decreto Especial 410 de 1971, que es el que conocemos como Código de Comercio. En aplicación de lo que manifiestan expresamente las normas reglamentarias de las NIA, el revisor fiscal entonces, al emitir su dictamen, podrá simultáneamente y deberá, mejor, simultáneamente en el caso de Colombia, cumplir en primer lugar con lo que establece el artículo 208 del Código de Comercio y simultáneamente con lo que dicen las NIA 700, 701, 705, 706, 710, 720, según el caso. Simultáneamente, entonces, deberá cumplir, en primer lugar, con lo que dice el artículo 208 del Código de Comercio, pero también con lo que dicen esas NIA que lo he mencionado. Las mismas NIA y sus redactores previeron que no en todo el mundo se aplica auditoría financiera para dictaminar los estados financieros, que puede haber otras formas de hacerlo en distintos países. Y por eso las mismas NIA dicen que se pueden compartir las normas de la jurisdicción propia, esto es del propio país, con las NIA en materia de lo que ellas llaman la opinión sobre estados financieros, pero que para Colombia se tiene que denominar dictamen sobre estados financieros. En estas condiciones, el revisor fiscal manifiesta todo de acuerdo con lo que diga el artículo 208 y también con lo que diga lo que digan las NIA. Debido a las limitaciones de tiempo no voy a mirar todo, no alcanzo a referirme en detalle a todo lo que se refiere a este dictamen, pero como les dije, a los que me soliciten con mucho gusto les enviaré el documento completo. Por favor, Janet, baja hasta el final donde hay un modelo de estado financiero, puro al final, para que terminemos hoy. Como ustedes vieron, ahí hay un capítulo donde estoy dando todas las instrucciones a paso, muy detalladamente, sobre cómo se debe preparar el dictamen sin salvedades. Y similarmente, las NIA 705 y 710 y la misma NIA 701, 710 y 720 dicen detalladamente, explican cómo se deben preparar los estados financieros. Acá, ahí, donde dice modelo completo, Janet, por favor. Bueno, este es un modelo completo, de acuerdo con lo que se explica en este documento detalladamente, paso a paso. Llegamos ya a la conclusión de un modelo completo de dictamen sin salvedades. Párrafo que lleva un párrafo introductorio. Pasemos un poquito más adelante, Janet. Y enseguida, de acuerdo con lo que dice la NIA, enseguida debe aparecer lo que llaman el párrafo principal, que yo no llamo párrafo, sino sección, porque contiene dos o más párrafos. Entonces, eso es lo que llama dictamen. Ustedes, cuando lo presenten como revisores fiscales, no lo titulen opinión,
titúlelo dictamen. El documento se llama Dictamen de Revisión Fiscal sobre el Estado Financiero. Esta sección es la principal, dictamen. La contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. En mi opinión, los estados financieros examinados, no auditados, en mi opinión, los estados financieros examinados expresa la imagen fiel de la situación financiera de Metales de Colombia S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como los correspondientes resultados de los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de conformidad con el marco técnico normativo de información financiera adoptado legalmente para Colombia. Bien, aquí hay otras secciones como la responsabilidad de dirección, pasemos más adelante, Janet. Luego viene la responsabilidad de revisor fiscal, sigamos más adelante. Informes sobre otros requerimientos legales. Y al final, dictamen suscrito el día 5 de marzo de 2020. Sigamos, Janet, por favor. Nombre y firma del revisor fiscal, la calidad que indica, y su dirección y ciudad. Todo esto lo piden, esta última parte lo pide, no lo pide el artículo 208 del Código de Comercio, pero sí lo piden las vías. Ahora sí, podemos suspenderla, quitar la presentación, Janet, para que me deje conocer las preguntas o comentarios que han hecho los participantes y rápidamente pasar a absolverlas. Gracias, profe Carlos, por su magnífica presentación. Sé que requeríamos más tiempo, pero la agenda suya muy apretadita no nos lo permite. Pedro Palacios pregunta, ¿cuál debe ser la responsabilidad del revisor fiscal frente a los procesos productivos de una organización empresarial y a la calidad de productos fabricados? Esa responsabilidad a la que refiere Pedro no tiene que ver con los estados financieros. Esta es una responsabilidad que necesariamente sí tiene que asumir el revisor fiscal, porque como lo dije al comienzo, está obligado a hacer una vigilancia preventiva sobre todas las áreas de actividad. Por lo tanto, y en esto esta es una de las cosas en las cuales se diferencia el revisor fiscal absolutamente del auditor. Tiene que aplicar procedimientos y técnicas para estar verificando a lo largo del año, no al final del año, a lo largo del año, estar verificando las operaciones que se presentan, estar verificando si hay un sistema de control interno y si es o no es eficiente y qué irregularidades tiene, y estarlo informando oportunamente y por escrito, generalmente cada mes, en cuanto sea posible. ¿Qué otra pregunta o comentario hay? Dice, por aquí hay un complemento que dice, ¿cómo se maneja el riesgo de auditoría en la revisoría fiscal? Bueno, el manejo del riesgo en la auditoría, no, estamos hablando de revisoría fiscal. Entonces, no es en la auditoría de revisoría fiscal. El manejo de riesgo por parte del revisor fiscal. Por supuesto, una de las primeras cosas que tiene que hacer un revisor fiscal en el mes de abril normalmente es haber tenido o tener un conocimiento previo general de la empresa, hacer una evaluación preliminar del control interno. De acuerdo con los resultados de esa evaluación de control interno, detecta qué falencias tiene y qué riesgos, a qué riesgos se da lugar debido a esas falencias, a esas irregularidades en el sistema de control interno. ¿A qué riesgos se da lugar? Y de acuerdo con esos riesgos, el revisor fiscal deberá determinar, hacer un programa de trabajo para el año, o ya lo tiene generalmente preparado en borrador, pero ajustarlo, un programa de trabajo para el año mes a mes, en el cual diga qué procedimientos va a aplicar
frente a esos riesgos y con qué técnicas va a manejar esos procedimientos. Esa es la responsabilidad del revisor fiscal frente a los riesgos. Alberto Ramírez pregunta, cuando el representante legal es también dueño o accionista de la empresa, ¿cómo se aplica el artículo 37? Bien, esto se da en los últimos años a través de las SAS. Antes había sociedades de mentiras donde realmente había un socio y ponía a su esposa, a un familiar o un amigo como o por lo menos otro socio para constituir una sociedad limitada o colectiva o de comandita. Como las superintendencias y el gobierno sabían que esa gran farsa había estado existiendo durante muchos años, decidieron promover una modificación en las normas legales y crearon las SAS. Una SAS puede estar constituida por una sola persona. Y esa sola persona, pues, es el dueño. Y esa sola persona, al ser el dueño, lo normal es que sea representante legal. Aunque el dueño podría designar otro representante legal. Pero como esas empresas no están en capacidad de tener muchos gastos, o es mejor que eviten tener gastos innecesarios, lo normal es que el dueño sea el mismo representante legal. Entonces, ¿qué dice el Código de Comercio? Deben presentarle un dictamen y un informe a la Asamblea General de Accionistas. Como no hay sino un solo accionista, generalmente esa asamblea existe, pero de mentiras. ¿Qué hace ese accionista? Redacta una pequeña acta donde diga que se hizo la Asamblea General cumpliendo con todos los requisitos, presentación de informes, estudio de aprobación de estados financieros, distribución de utilidades, etc. Y a esa asamblea el revisor fiscal le presenta su dictamen y le presenta el informe que dice el artículo 209 del Código de Comercio. Esa es la situación. Sin embargo, hay conceptos recientes donde dicen que en esas condiciones no es necesario que se lo presente, pero que se haga la asamblea. Pero como no hay claridad absoluta, es preferible evitar riesgos de sanciones o incumplimiento y es mejor que si se haga una asamblea, así sea una asamblea supuesta, pero que exista un acta, así sea de 20 renglones, de que se hizo una asamblea y el revisor fiscal le presentó a esa asamblea el dictamen sobre el estado financiero en un documento y en otro documento el informe previsto en el artículo 209 del Código de Comercio. Bueno, muchas gracias, profe. William Hurtado pregunta o hace la siguiente reflexión. Dice, la Junta Central de Contadores está haciendo evaluación de calidad de revisoría fiscal ya realizadas. ¿Tiene alguna implicación al revisor fiscal si se pueden evidenciar algún error? Sí, si la memoria no me falla, desde el año 2017 comenzó la Junta Central de Contadores a hacer visitas presenciales a los revisores fiscales y a las firmas de contadores que tenían la responsabilidad de hacer revisorías fiscales. A raíz de coronavirus comenzaron a hacerse las visitas virtuales y todavía se siguen haciendo visitas virtuales. Esas visitas se están haciendo por todas partes, por todas las ciudades del país, aún las más lejanas y las más pequeñas. Por medio de las visitas virtuales se está llegando a Leticia, se está llegando a Puerto Carreño, se está llegando a Yopal, se está llegando a Florencia, a Arauca, a Quibdó y a todas las demás ciudades del país. ¿Qué pasa? Deben presentar unos documentos establecidos por la Norma Internacional de Control de Calidad número 1 y por el Código de Ética, tanto de la Ley 43 de 1990 como de IESMA. Deben presentar un sistema de control de calidad y código de ética que contiene varios documentos de acuerdo con lo que indica la NIC 1, Norma Internacional de Control de Calidad. Los visitadores dejan constancia en un acta de cuáles documentos no les fueron presentados, pero también piden que les presenten los libros de contabilidad de la firma de contadores, que les presenten la declaración de renta de esa firma o de revisor fiscal que ejerce a título individual,
que les presenten prueba de que hicieron una adecuada planeación del trabajo de revisoría fiscal, que les presenten prueba de que utilizaron los llamados papeles de trabajo. Generalmente han encontrado en sus visitas que no existe ninguno de esos documentos por parte de las firmas de contadores o por parte de los revisores fiscales que actúan a título personal. No hay planeación, no hay papeles de trabajo, no hay un sistema de control de calidad y código de ética implementado. Deja constancia en el acta y al cabo de unos meses hacen una segunda visita para verificar si ya se cumplió o no se cumplió con lo que solicitaron. Si en la segunda visita no se cumple, esperan también algún tiempo para hacer una tercera visita, y si en la tercera visita no quedan satisfechos con el cumplimiento de lo que habían solicitado, le trasladan esa información al tribunal disciplinario para que el tribunal disciplinario, a su criterio y libremente, entre a decidir si conviene abrir un proceso disciplinario al contador, a la firma de contadores y al revisor fiscal, o no conviene. Hasta el momento, el tribunal disciplinario no ha aceptado tener en cuenta esa información que le suministra la Junta Central de Contadores. Pero como los integrantes del tribunal disciplinario eran unos el año pasado y ya este año hay un cambio por lo menos de 2 de sus integrantes, nada de raro tiene que tomen la decisión de que van a mirar la información que con relación a las visitas hechas les presenta la Junta Central de Contadores a través de la Dirección General, y de pronto comiencen a ordenar que se abra el proceso disciplinario, y si comprueban que efectivamente el revisor fiscal no cumplió, entonces aplicarle las sanciones respectivas. Bueno, a los colegas que están haciendo la pregunta de compartir el material, les recuerdo escribirle un mensajito al profe Carlos, o me escriben a mí a mi WhatsApp, o visitar la página web que ahí subo la presentación. También pueden visitar el canal de YouTube, que esta presentación de hoy queda grabada y subida al canal. Ahí les voy a recordar todo ese tema, todo el tema de la dirección donde pueden llegar. Nos pueden escribir. Para avanzar, entonces, vamos a seguir con 2 preguntitas más del chat. Y por favor, para Mari Oliveros. Por favor, Janet, se me acabó, estoy pasado de tiempo. Necesito entrar. Entonces vamos a darle la palabra a Mari Oliveros. No, por favor, no me alcanza el tiempo, por favor. No le alcanza el tiempo, listo. 314-205-4586. Eso, apúntense el tema, el celular del profe, y le pueden escribir. 314-205-4586. Lamentablemente se me presentó que me programaron esta conferencia en el Congreso Colombiano de Contadores Públicos hoy, y por eso no puedo continuar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos comunicando. Muchas gracias a todos los presentes, y recuerden que el martes 8 tenemos la presentación de conciliación fiscal, y para que no se la pierdan, martes 8 a las 6:30. Los esperamos. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, profe Carlos. Muchas gracias a usted. Gracias, apreciada María Janet. Gracias, María Janet, doctor Carlos. Excelente, María Janet. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Janet, por Gracias, María Janet. darme la invitación, ¿o yo? Y al doctor Cascoco por sugerirse. Muchas gracias, María Janet. Muy buena la presentación. Que estén muy bien. Hasta luego. Recuerden visitar el canal. Muchas gracias. Allá subo las memorias, o bueno, la presentación, porque el profe no usa memorias. Gracias, María Janet. Bueno, chao. Gracias, chao. María Janet, muchas gracias. Y al doctor Carlos también, muy amable, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.